Buen día con todos, soy Doménica Llano, soy estudiante de tercer año de medicina y el tema que voy a abordar el día de hoy es acerca de la tromboembolia pulmonar. Espero que sea de su agrado. Los temas que se van a platicar en este video, primero, empezando por la definición de lo que es la tromboembolia pulmonar, los factores de riesgos asociados a la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, los exámenes complementarios, ya lo que serían los estudios por imagen, como es la radiografía de tórax, la gammagrafía de ventilación-perfusión, la angiotac y un banco de imágenes, el cual va a incluir lo que son casos clínicos para interpretar los siguientes. En cuanto a los objetivos que se van a manejar a lo largo de este video, tiene como objetivo general analizar integralmente la tromboembolia pulmonar desde su fisiopatología hasta el diagnóstico de imagen para comprender el papel de la imagenología en su identificación y abordaje clínico. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es describir los principales factores de riesgo, manifestaciones clínicas y fisiopatología de la tromboembolia pulmonar como base para su sospecha diagnóstica, explicar los métodos diagnósticos disponibles y los exámenes complementarios utilizados en la evaluación de pacientes con sospecha de la tromboembolia pulmonar y finalmente interpretar los hallazgos radiológicos característicos en cada estudio de imagen, como la radiografía de tórax, la gammagrafía de ventilación-perfusión y la angiotomografía pulmonar a través de casos clínicos representativos. Comenzando con la definición, ¿qué es la tromboembolia pulmonar? La tromboembolia pulmonar es una condición potencialmente grave que ocurre cuando un coágulo de sangre, es decir, un trombo que proviene de las extremidades inferiores, como es de las piernas o de la pelvis, viaja a través del torrente sanguíneo y va a ocluir de manera parcial o total lo que serían las arterias pulmonares, dificultando este intercambio gaseoso que es necesario para la supervivencia del ser humano. Entonces, ¿por qué es importante también? Porque la incidencia anual de la tromboembolia pulmonar a nivel mundial se estima que es de 115 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahí está la importancia clínica de este. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, estas son importantes puesto que es el primer paso de evaluación de un paciente ante la sospecha de TEP, puesto que aquí nos ayuda a identificar los factores de riesgo predisponentes. Y de acuerdo al riesgo relativo, los factores de riesgo se dividen en tres, que es los factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. Dentro de los fuertes, pues va a estar, por ejemplo, una fractura de la cadera o un miembro pélvico, el reemplazo de rodilla o de la cadera, una cirugía mayor, un trauma mayor y una lesión en la médula espinal. Dentro de los factores de riesgo moderados está la cirugía artroscópica de rodilla, catéteres venosos centrales, quimioterapia, falla cardíaca o respiratoria crónica, tumores malignos, terapia anticonceptiva, un embarazo, un embolismo previo y la trombofilia. En sí, los factores de riesgo débiles va a estar un reposo en cama por más de 3 días, un reposo prolongado, ancianos, la obesidad, venas varicosas y el embarazo otra vez, pero esta vez en anteparto. Y en ocasiones pueden desencadenarse por situaciones triviales, como son los traumatismos menores o simplemente al efectuar un viaje en avión o en bus de larga data, con larga cantidad de horas, y aún así puede presentarse en ausencia de trombofilia, se debe evaluar y se debe descartarse el uso de anticoagulantes, factores trombóticos heredados o adquiridos, siempre que exista la sospecha clínica. Para entender la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, hay que tener en cuenta que los factores de riesgo que les mencionaba anteriormente están relacionados a lo que es la triada de Virchow, que es en sí estos factores predisponentes para formar una trombosis venosa profunda, el cual va a estar conformado esta triada de una lesión endotelial, un estado de hipercoagulabilidad y una éstasis circulatoria.
Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar? En sí, al haber un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, este mismo se va a dilatar y va a dar igual a una isquemia del mismo. Va a disminuir la contractividad, obviamente, del ventrículo derecho, va a disminuir su gasto cardíaco y con el gasto cardíaco bajo, va a haber una disminución de la perfusión coronaria al ventrículo derecho y una disminución, asimismo, del suministro de oxígeno, lo que daría lugar a un shock cardiogénico que desencadenaría la muerte del paciente. Estos factores claves contribuyen al colapso hemodinámico de la embolia pulmonar. En relación a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que la tromboembolia pulmonar es un cuadro clínico variado que puede tener tanto signos y síntomas clásicos como presentarse una carencia de estos, lo cual va a parecer desapercibida ante los ojos del personal médico. Entre los síntomas clásicos, por ejemplo, tenemos la disnea, que suele ser en reposo o a menudo de una aparición repentina en un 73%, también un dolor pleurítico en un 66%, tos, un dolor en las piernas debido a un estado de trombosis venosa profunda concomitante, hemoptisis, síncope o presíncope y ortopnea. En cuanto a los signos, este va a presentar taquipnea, estertores, un edema en los miembros inferiores debido a este mismo trombosis venosa profunda, una taquicardia sinusal o otras taquiarritmias, hipoxia, un cuarto ritmo cardíaco, así como el componente pulmonar acentuado en el segundo ruido cardíaco y un colapso circulatorio. Para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar hay que tener en cuenta que ninguna prueba aislada es lo suficientemente sensible y específica para confirmar o, por lo tanto, descartar el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar agudo sintomático. Y por lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad debe incluir lo que es primero la sospecha clínica, segundo, los resultados del número D y finalmente las pruebas de imagen que nos confirmarían la tromboembolia pulmonar. Y este paso es importante puesto que nos permite clasificar a los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar en distintas categorías dependiendo de la severidad con la que se esté ocluyendo la arteria pulmonar. Para la sospecha clínica es muy importante utilizar escalas clínicas validadas como es la escala de Wells y la de Ginebra, que es en sí un primer escalón hacia la aproximación diagnóstica al paciente estable hemodinámicamente con sospecha de tromboembolia pulmonar. Aquí está la escala de Wells, el cual al tener tiene ciertos parámetros con una puntuación específica. Por ejemplo, el diagnóstico alternativo más probable que la tromboembolia pulmonar, con un puntaje de 3 puntos, signos y síntomas, antecedentes de tromboembolia pulmonar, una inmovilización de al menos 3 días o una cirugía en el último mes, taquipnea, hemoptisis o un cáncer en tratamiento activo o paliativo. El cuadro que yo encontré dice que si tiene alta sensibilidad para el dímero D, si tiene menos de 2 puntos, hay una baja probabilidad, una probabilidad intermedia si tiene de 2 a 6 puntos y mayor de 6 puntos, una alta probabilidad. Para un dímero D menos sensible, si tiene menos de 4 puntos, ya sería poco probable y mayor a 4 puntos, probable. En relación a la escala de Ginebra, aquí incluye, por ejemplo, que el paciente tenga más de 65 años, antecedentes de la tromboembolia pulmonar, una cirugía con anestesia general o fracturas menores de un mes, un cáncer sólido activo o hematológico curado en menor de un año, la hemoptisis, la taquicardia, taquipnea, y un dolor a la palpación en lo que sería en la extremidad inferior y un edema unilateral. Tiene una baja probabilidad si está de 0 a 3 puntos, una probabilidad intermedia si tiene de 4 a 10 puntos y mayor de 11 puntos ya sería una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar.
escala que suele ser utilizada es la escala de gravedad de la embolia pulmonar o PESI, que en sí va a servir para identificar a aquellos pacientes con un bajo riesgo de complicaciones a corto plazo. Y aquí está, por ejemplo, están los parámetros como ser sexo masculino, tener cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, una presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una taquipnea, una frecuencia respiratoria de mayor de 30 respiraciones por minuto, una temperatura menor a 36 grados, un estado mental alterado y una saturación menor del 90. Y según la clasificación del riesgo, esta va a ser de escala 1, 2, 3, 4 o inclusive el 5. Entonces, en sí, la clasificación de la tromboembolia pulmonar va a ser de esta manera. Se va a clasificar según el patrón temporal de presentación. Va a ser aguda, subaguda o crónica. Aguda si los signos y síntomas se presentan inmediatamente a la obstrucción de los vasos pulmonares. Subaguda si este ya tiene una tromboembolia pulmonar ya de días o semanas posteriores a la obstrucción. Crónica si existe un desarrollo lento de signos y síntomas con hipertensión pulmonar por muchos años y según la ubicación anatómica, la tromboembolia, el émbolo, se puede localizar en silla de montar, lobar, segmentaria o subsegmentaria. La tromboembolia pulmonar en silla de montar, que representa del 3 al 6%, se ubica a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar principal y suele extenderse hacia ambas arterias pulmonares, que lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos con la sección de exámenes complementarios. Los biomarcadores analíticos útiles para la tromboembolia pulmonar van a estar el dímero D, las troponinas cardíacas, BNP, el NT-proBNP, el lactato y el filtrado glomerular. Mencionando el primero, el dímero D, este es importante puesto que su expresión en la fisiopatogenia de la tromboembolia pulmonar es la carga trombótica. En sí, el corte va a ser arriba de los 500 nanogramos por ml y este se va a calcular de la siguiente manera para aquellos pacientes que tengan más de 50 años. Si tienen, se va a multiplicar su edad por los nanogramos por ml y va a tener una alta sensibilidad, sin embargo su especificidad va a ser baja, puesto que el dímero D no solamente se va a elevar en la tromboembolia pulmonar. Las troponinas, estas nos van a indicar lo que es el daño miocárdico, el BNP, NT, proBNP, van a indicarnos lo que es el estrés tensional de las cavidades del ventrículo derecho, es decir, una disfunción del mismo. El lactato va a haber una hipoperfusión tisular y el filtrado glomerular, una nefropatía aguda por un bajo gasto cardíaco. El algoritmo diagnóstico que se va a seguir para los pacientes con una sospecha de tromboembolia pulmonar va a ser el siguiente. Si tiene una sospecha de tromboembolia pulmonar con un riesgo alto y se tiene una tomografía disponible en ese mismo instante, se le realizaría lo que es la angiotomografía. En cambio, si este no está disponible y en la ecocardiografía se muestra una sobrecarga del ventrículo derecho y ya se tiene la tomografía, se optaría por lo que es la angiotomografía. Si en cambio la tomografía sigue sin estar disponible, sin embargo, debido a la sobrecarga del ventrículo derecho, ya se podría iniciar lo que es el tratamiento. Sin embargo, si no se muestra una sobrecarga del ventrículo derecho, se descartaría la TEP. Ahora, sin embargo, si existe un riesgo no alto y una probabilidad clínica de TEP que es más bien baja o intermedia, inclusive improbable, se puede optar por el dímero D y dependiendo de si es menor de 500, descartaríamos la TEP y si es mayor de 500, se optaría por la angiotomografía. Si la probabilidad clínica de la tromboembolia pulmonar es alta y probable, se opta por la angiotomografía pulmonar. Y dependiendo de la angiotomografía, si es negativa, se descarta la tromboembolia pulmonar y si es positiva, se inicia con el tratamiento.
Comenzando ya con los estudios de imágenes, la radiografía estándar de tórax va a ayudarnos a excluir aquellas patologías que tengan las manifestaciones clínicas que puedan simularlo una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, una neumonía o una insuficiencia cardíaca. Es infrecuente ver signos típicos de la tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque básicamente los múltiples hallazgos radiológicos que se van a encontrar usualmente van a estar normales. Sin embargo, a veces se puede encontrar lo que es una consolidación triangular periférica por el infarto, una ausencia de los vasos por isquemia, un aumento del tamaño de las arterias centrales por un trombo masivo y finalmente la radiografía nos va a ayudar a predecir la utilidad de la gammagrafía. Lo que vamos a encontrar mayormente, si es que se encuentra algo en la radiografía, es un derrame pleural con una elevación del hemidiafragma que se va a presentar alrededor de los 35%, así como algunas atelectasias. En el embolismo sin infarto vamos a encontrar, por ejemplo, infiltrados alveolares uni o bilaterales y atelectasias laminares. Continuando con los signos, hay que tener en cuenta que, pues obviamente estos se van a producir por los cambios en las arterias pulmonares debido a la dilatación cardíaca derecha. Entonces, en el signo de Westermarck vamos a localizar lo que es una área con una hiperclaridad pulmonar por la oligoemia distal del vaso ocluido que vemos en este caso de aquí. En el caso del signo de Westermarck es importante porque este está ocasionado, como les mencionaba, por una alteración del intercambio gaseoso, por una disminución de la perfusión, identificado como un aumento de la radiolucidez difuso. En cambio, el signo de Fleischner va a ser una dilatación de un segmento de la arteria pulmonar en el lugar donde se enclava el émbolo con terminación brusca al vaso. Normalmente esta va a ser cercana al botón aórtico, por lo tanto lo vamos a observar de esta manera y se presenta en el 20% de los casos. En cambio, en el embolismo con un infarto incompleto se va a acompañar de una hemorragia y edema, mientras que el completo va a presentar ya necrosis. Entonces, aquí vamos a poder encontrar el signo conocido como el signo de la joroba de Hampton, que es en sí una opacidad triangular de la base pleural y vértice hacia el ilio. Es un signo poco frecuente que se presenta alrededor del 20% y como les mencionaba, es una opacidad en cuña que parte en relación con infartos pulmonares comúnmente hacia las bases. Y en sí, en un embolismo también puede haber un embolismo múltiple con presencia de muchas opacidades redondeadas o en cuña periféricas y mal definidas. El signo de Paya, que es en sí un aumento del diámetro de la arteria pulmonar descendente derecha, como podemos observar en esta imagen. A menudo, muchas bibliografías lo describen como una forma de una salchicha. Estos signos que les mencioné tienen una muy baja sensibilidad que viene desde el 10 al 25%. Sin embargo, tienen una buena especificidad que no baja del 85%. La Sociedad Mexicana de Radiografía dice que ante la sospecha clínica de una tromboembolia pulmonar, no se puede hacer el diagnóstico por una radiografía simple y por lo tanto se debe realizar otros exámenes complementarios como les mencionaba anteriormente. En relación a la gammagrafía de ventilación-perfusión, hay que tener en cuenta que su mayor limitación es el alto porcentaje de resultados no diagnósticos, puesto que este posee una alta sensibilidad, sin embargo, una baja especificidad, y es la alternativa a la angio-TC en pacientes que tengan alergia al contraste yodado y mujeres embarazadas, que como si recordarán un poquito antes les había mencionado que estaba dentro de estos factores de riesgo, puesto que el embarazo es un estado procoagulante. Asimismo, se ocupa la gammagrafía en estas pacientes para evitar estos efectos estocásticos de la radiación. Y en sí, la dinámica que se va a hacer es dar
consiste en dos fases que en sí se resume con dar un contraste con marcadores radioactivos y la gamma cámara va a detectar todas las regiones en las que no se distribuya el gas marcado. Ante la sospecha se van a ver pues lo que sería defectos en la perfusión. Y en sí, lo que vamos a identificar en los pacientes con la sospecha clínica de una tromboembolia pulmonar va a ser que la perfusión esté alterada y se va a mantener conservada la ventilación. Este término se lo conoce como mismatch y nos orienta hacia una tromboembolia pulmonar. Cuando están afectadas ambas, entonces, sin embargo, aquí se va a conocer el término de match, que va a suceder, por ejemplo, en una consolidación, como la neumonía. Y el resultado que obtengamos de la gammagrafía se va a interpretar de acuerdo al estudio PIO-PET, que en sí lo va a clasificar en un nivel de probabilidad. Si es alta, de alta probabilidad, intermedia o si es inclusive hasta baja. Cuando es alta, aquí va a estar la sospecha cuando hay una alteración de dos o más áreas grandes de hipoperfusión, mayor al 65%. Intermedia, no diagnóstica y no se puede considerar el estadio, digamos, normal, no se puede diagnosticar que tiene una funcionalidad normal el pulmón. Y baja, si más de los tres segmentos pequeños es menor a un 25%. Entonces, si tiene una alta probabilidad, se dice que tiene una alta especificidad y una baja sensibilidad. Si tiene de alta o intermedia, dice que tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 52%. Sin embargo, si ya llega a ser baja, la sensibilidad va a ser del 98% y la especificidad va a ser del 10%. Y finalmente, la angiografía por TC. ¿Por qué es esta importante? Puesto que es el gold estándar. Es el método de elección ante una sospecha de una tromboembolia pulmonar, puesto que tiene una sensibilidad del 83 al 100%, una especificidad del 89 al 97% y un valor predictivo negativo del 98%. ¿Y por qué va a ser importante? Puesto que ofrece una visualización directa de los trombos. Entonces, como se ven los trombos dentro de las arterias pulmonares, lo que va a dar resultado a un defecto del llenado intravascular. Se lo va a realizar con la inspiración mantenida y en dirección caudo-craneal. Y se le va a administrar, es importante, el contraste yodado no iónico a 4 ml segundo. Y puesto como se administra el contraste, lo que se va a observar es una zona con una hipodensidad rodeado de una zona de hiperdensidad, como podemos observar en este caso. Ya. Ahora, en cuanto a los tipos de embolismo pulmonar, los émbolos pulmonares pueden ser originados de la grasa, aire, de los trombos, como hemos estado viendo, de las bacterias, amnióticos, por ejemplo, en el posparto, y de origen tumoral. En los de la grasa, estos van a estar sobre todo asociados a fracturas de los huesos largos y a cirugías como la liposucción, en los cuales vamos a observar la tríada clásica como hipoxemia, cardios neurológicos y un rash petequial en la cabeza, cuello, tórax y axilas. Los vamos a observar como zonas hipodensas, como podemos ver aquí, en la circulación pulmonar arterial que está entre -10 y -20 unidades Hounsfield. El aire, este puede ser de origen iatrogénico o por burbujas en los buzos que ascienden sin lograr la descompresión y se va a encontrar sobre todo en las cavidades derechas y en las arterias pulmonares. En este caso está sobre todo en lo que es la cavidad cardíaca derecha y como les hablaba, aquí están otro, y también en las arterias pulmonares y en los de origen tumoral, al igual que los que están causados por trombos, esto se va a deber a defectos en el llenado intravascular, pero la razón de esta va a ser que la arteria pulmonar va a estar con una masa de origen mediastinal habitualmente que penetra y va a bloquear la arteria pulmonar derecha.
En relación a lo que nos comenta Serap, se dice que existen signos vasculares diagnósticos en la TC, como es el defecto del llenado completo del vaso por un aumento de su diámetro, un defecto del llenado parcial que va a estar rodeado de contraste y nos va a dar el signo característico del del tranvía, el defecto del llenado periférico, y en los signos parenquimatosos pulmonares vamos a observar lo que es una hemorragia pulmonar producido por la isquemia transitoria y se manifiesta como áreas en vidrio esmerilado. Van a haber atelectasias y consolidaciones triangulares periféricas que no van a captar contraste y que va a ser compatible con los infartos. Ahora, en relación a las desventajas que tiene la TC, en primer lugar está la radiación, que es un limitante principalmente en las pacientes embarazadas. Sin embargo, como ya les comenté, la alternativa sería la gammagrafía de ventilación-perfusión. El uso de contraste que limita su uso en los pacientes con una insuficiencia renal y que en sí va a requerir, como toda técnica, pues un equipo técnico especial y personal capacitado. La TC, al permitirnos la visualización directa del defecto del llenado de las arterias pulmonares, podemos llegar a calcular el porcentaje de mortalidad mediante un score que es conocido como el score de Canadi, que es en sí una herramienta de evaluación utilizada en la angio-TC para cuantificar la obstrucción, riesgo y gravedad de la tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, pues, es una representación, como les mencionaba, directa del ATC. Entonces, vamos a compararla con la mortalidad que tiene el paciente. El resultado se va a expresar en un porcentaje y a cada arteria segmentaria se le va a asignar el valor de un punto. Cuando la obstrucción es completa, digamos que se encuentra obstruyendo toda esta arteria pulmonar. Entonces aquí lo podríamos categorizar como que tiene un 20% de mortalidad nuestro paciente. Y así se encuentran, como pueden observar, las distintas puntuaciones que tiene el score de Canadi. Hay errores del diagnóstico que se pueden presentar en la tromboembolia pulmonar. Dentro de estos están los errores anatómicos, en los cuales, por ejemplo, los ganglios se van a interponer entre los bronquios y las arterias pulmonares. El de las venas pulmonares, puestos como estas cursan por los tabiques y se encuentran separadas de las arterias y de los bronquios. Y las impactaciones bronquiales. En cuanto a los errores técnicos, estos pueden estar causados por movimientos respiratorios y cardíacos y una mala opacificación, que es conocido como el error del tiempo de disparo, y artefactos del volumen parcial que pues nos van a dar un diagnóstico erróneo de la tromboembolia pulmonar. Otros estudios que se pueden utilizar ante la sospecha de una tromboembolia pulmonar está, por ejemplo, la arteriografía pulmonar, que se le suele realizar previo a la realización de un procedimiento terapéutico, la angiografía por resonancia magnética o angio-RM, la cual es una prueba prometedora, sin embargo, no está en su punto para utilizarlo de manera clínica, y la tomografía computarizada con una venografía, que es en sí las guías nos recomiendan su utilización, y la ecografía venosa con compresión, que en sí las guías no las van a indicar como la primera prueba de en sospecha de la tromboembolia pulmonar. Entonces, ante la sospecha de lo que sería una TEP, la primera opción, el gold estándar, como les mencionaba, va a ser la angio-TC. Ahora vamos con la última parte, que es el banco de imágenes, donde vamos a ver una serie de casos clínicos para poder correlacionar todo el conocimiento que hemos visto a lo largo de esta charla. Siguiendo con los casos clínicos, yo les traje una paciente mujer que tiene lo que es un dolor torácico y dificultad para respirar de tipo crónico. En la radiografía estándar de tórax se puede evidenciar lo que es una cardiomegalia con almohadillas grasas pericárdicas prominentes y ambas arterias pulmonares se encuentran dilatadas, especialmente la que se ubica en el lado derecho con la impresión de una masa iliar y el resto de pulmones
se reportó que no presentó alteraciones. Esta dilatación de la arteria pulmonar nos evidencia lo que es el signo de Fleischner, como se puede ver aquí. En cuanto a esta paciente, se dice que es una mujer de 70 años que tiene un dolor torácico de aparición repentina, disnea y niveles elevados de dímero D. Entonces, a comparación con el caso anterior, este ya nos podría orientar hacia una tromboembolia pulmonar. Y si tiene niveles elevados, acuérdense que a pesar de que tengamos una baja sospecha clínica, podríamos irnos por igualmente una angio-TC, que es este caso en el que se reportó un defectos en el llenado de las arterias pulmonares de manera bilateral con una opacidad periférica de forma triangular en el lóbulo medio derecho del parénquima pulmonar, resultado de un infarto pulmonar secundario a una embolia, como se puede observar aquí. Y estamos, es una TC en una corte axial, donde se evidencia que está con contraste, como les mencionaba antes, y aquí este triangulito que deberíamos ver. En relación a este caso, vamos a observar lo que es una embolia pulmonar en silla de montar. Esta es una TC y es una embolia pulmonar grande, no oclusiva, que se extiende en la bifurcación de la arteria pulmonar principal. Como pueden observar, y lo que les comentaba antes, que se observa una hipodensidad rodeada de una hiperdensidad debido al contraste. Y ahora, en este caso, vamos a poder evidenciar que esta es una angiografía por TC de tórax en un corte axial, en la cual se va a poder ver una embolia, se reportó una embolia pulmonar multifocal. En la imagen A, con esta flechita, vamos a observar que hay defectos en el llenado de las arterias pulmonares de la língula, y en cambio, en la imagen B, vamos a ver que se localiza sobre todo en el lóbulo inferior derecho. Igualmente, se puede evidenciar lo que les comentaba de una hipodensidad rodeado de una hiperdensidad. En este caso, a él o la paciente se le realizó tanto una gammagrafía como una angio-TC. Como se puede evidenciar, esta es corte axial, está con contraste. En la imagen A vamos a observar lo que sería un defecto subsegmentario que nos orientaría que existe una mala perfusión hacia el pulmón en este lado y se reportó una probabilidad intermedia de una embolia pulmonar. Al momento de realizarse una TC, pues se observó que hay un trombo en una de las arterias de las ramas de la arteria pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, como se puede evidenciar aquí. En este caso, el paciente es un hombre de 85 años que presentó síncope en mareo postural de una semana y troponinas positivas. Al momento de realizarse una RX, se puede evidenciar pues en la radiografía estándar de tórax y está una lateral, que existe la joroba de Hampton, como se puede ver por aquí esta joroba de Hampton, que como si recordamos un poco, a pesar de que es muy poco probable que se encuentre, sin embargo, sí tiene una alta especificidad. Entonces, al momento de verla en una RX, hay que también tener en cuenta que esta no es diagnóstica, entonces se necesitarían pasar a una angiotac para confirmar el diagnóstico. Y esta es la angio-TC que se le realizó al anterior paciente, en el cual pues les había comentado que presentó el síncope en mareo postural de una semana y las troponinas positivas. Y aquí se evidencia claramente que existe una embolia en silla de montar de un gran tamaño con infartos pulmonares en el lado derecho que van a estar asociados y se evidencia una distensión del corazón derecho en las imágenes posteriores. Entonces aquí vemos otra vez lo que les comentaba, una hipodensidad rodeada de una hiperdensidad que se extiende alrededor de de ambas arterias pulmonares.
En este caso clínico, vamos a poder primero observar que esta es una angio-TC en un corte axial con contraste, con el uso de contraste. Se reportó que existen defectos de llenado completo con el asterisco y defectos del llenado parcial con los que tienen la flecha grande en las arterias lobares inferiores bilaterales de manera bilateral. La oclusión completa del vaso en el lado derecho, este se va a asociar una zona de consolidación triangular con una base pleural con lucencias centrales, flechas pequeñitas y un broncograma aéreo. Ahora, para las lucencias centrales hay que tener en cuenta que estas presentan un signo característico del infarto pulmonar. Los ángulos formados entre lo que serían las paredes del trombo y del vaso, y en el caso del defecto del llenado parcial, en el lado sobre todo izquierdo, vamos a poder observar que son características de ser de manera aguda y este mismo parámetro ha sido el que se ha utilizado para describir un signo de tromboembolia pulmonar, sobre todo la de tipo agudo. En relación a este caso, se va a poder evidenciar primero que, al igual que el resto de angio-TC que hemos estado viendo hasta el momento, está en un corte axial y está utilizando un medio de contraste. Y en esta imagen es especial puesto que se evidencia el signo del anillo de la tromboembolia pulmonar, en el cual aquí se puede evidenciar que existen defectos del llenado parcial en su localización tanto central como de manera periférica. Entonces, aquí se va a localizar sobre todo en los segmentos inferiores, en los lóbulos inferiores, y en esta cabeza de la flechita se va a poder evidenciar una oclusión total del vaso segmentario del lóbulo medio. Aquí igualmente se puede evidenciar lo que les comentaba, que existe una hipodensidad que está rodeada de la hiperdensidad del contraste. Especialmente esto es importante al momento de las agudas, justo que se menciona, puesto que si fuera de manera crónica, ya no se evidenciaría tanto este signo del anillo que estamos viendo en este momento. Ahora, en este caso, se le realizó una gammagrafía de ventilación-perfusión a un paciente hombre de 20 años, en los cuales se evidenció, pues, que existen defectos mayores bilaterales de perfusión no coincidentes y consistentes con una embolia pulmonar de alta probabilidad. Como se recordarán, puesto que aquí está caracterizado esta diferencia del mismatch que les mencionaba anteriormente, cuando existe una perfusión alterada, pero la ventilación está en un estadio normal, característico de lo que es de las embolias pulmonares. Ahora este va a ser, igual es una angiografía por DC. Sin embargo, esta va a estar caracterizada por tener una reconstrucción multiplanar en corte coronal, el cual se dice que es un hombre de 70 años que presenta disnea, hipoxia y un dolor torácico central. Entonces, en los reportes se observa lo que es un trombo dentro de la aurícula derecha con extensión hacia la porción superior de la cava inferior, como se puede observar en esta imagen. Aquí se está utilizando contraste y se puede evidenciar, pues, esta. Ahora, en esta radiografía estándar de tórax, se obtuvo que es un paciente de 50 años que presentó un dolor torácico, disnea, presíncope y dolor en la parrilla costal izquierda tras un vuelo largo. Y se evidencia lo que es hipoxia, taquicardia y una puntuación de Wells de 7.5. Y aquí, ¿qué vamos a observar? Va a haber un agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha, que se puede evidenciar en este momento, que es compatible con el signo de Paya.
Y como les mencionaba, al momento que se hace una RX, esta no es diagnóstica, por lo tanto, este paciente se le tuvo que realizar una angio-TC, en la cual finalmente se evidenció, se reportó una embolia pulmonar de un gran volumen que se extiende tanto en los pulmones derecho e izquierdo, desde, por ejemplo, podemos ver aquí desde la arteria pulmonar principal derecha y las arterias lobulares a la izquierda, hasta las arterias subsegmentarias bilateralmente. Y se observan signos, como se puede observar aquí, de sobrecarga del ventrículo derecho en esta imagen. Igualmente, es una TC, pues, en corte axial, que se utilizaron medios de contraste para poder evidenciar los émbolos. Ahora, en este caso clínico, igualmente es una angio-TC en un corte axial en el cual se utiliza medios de contraste y se dice en la historia clínica que este es un hombre de 58 años con un antecedente de una cirugía ortopédica en la extremidad inferior hace 6 meses y refiere disnea de esfuerzos pequeños. Entonces, aquí lo que podemos evidenciar es que existe un factor de riesgo para la sospecha de la tromboembolia pulmonar. Y en el examen físico los valores, el resto de valores se encontraban normales, sin embargo, tenía taquicardia y taquipnea. Y en los hallazgos en imagen finalmente se constata múltiples émbolos pulmonares a nivel de la arteria pulmonar principal derecha, como podemos ver, y en ambas ramas arteriales del lóbulo inferior, como se puede constatar. Les traje otra gamografía que es en sí dice que en la historia clínica que es una mujer de 28 años con antecedente de reemplazo total de cadera izquierda que presenta taquicardia y disnea. En el examen físico se evidencia que la frecuencia cardíaca está de 108 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, la saturación está en 94 con 2 litros de oxígeno por cánula nasal. Aquí lo que podemos evidenciar, primero que existe este antecedente del reemplazo total de cadera, que era un factor de riesgo en un criterio mayor, y también que puede, ante la sospecha tal vez que es una mujer que está en estado de gestación, pues se opta por realizar una gamografía de ventilación-perfusión, en el cual la ventilación se reporta que ha estado normal, sin embargo la perfusión está normal con defectos segmentarios grandes de perfusión no coincidentes tanto en segmentos basales del lóbulo inferior derecho y en el segmento lateral del lóbulo medio derecho. Entonces, aquí, como les mencionaba, si la ventilación está normal, pero la perfusión está normal, esto nos marca un mismatch, entonces nos orienta hacia una tromboembolia pulmonar. Y ahora, en este caso, se dice que es una mujer de 50 años que presenta hace 4 días disnea de aparición repentina después de una intervención neuroquirúrgica de un clipaje del aneurisma de la arteria cerebral media. Entonces, aquí se va a poder visualizar, se dio el reporte de que existe un trombo en la arteria pulmonar derecha que se extiende a la rama lobar superior, en la rama pulmonar descendente y las ramas segmentarias y subsegmentarias del lóbulo inferior. ¿Cómo se puede constatar aquí? Ahora, en esta radiografía estándar de tórax, que se la realizó a una paciente de 90 años que presentó una disnea aguda de aparición repentina en un vuelo reciente a larga distancia. Aquí lo que se va a poder observar es que existe un ensanchamiento abrupto de la arteria pulmonar, que en este caso va a ser secundaria a una embolia y se va a localizar a nivel del lóbulo inferior derecho, que es compatible con este símbolo de knuckle o el signo del nudillo.
y por lo tanto, ante la sospecha de una tromboembolia pulmonar, se le decide realizar una angio-TC, que podemos ver en este caso, en la cual se reportó que existe una embolia pulmonar bilateral de gran tamaño que se va a localizar sobre todo en la arteria pulmonar principal, como podemos ver aquí, y con un gran tamaño debido a la hipertensión pulmonar. Aquí se puede observar lo que es también un ensanchamiento posteriormente del corazón derecho. Y finalmente, para terminar esta pequeña charla acerca de la tromboembolia pulmonar, se tienen estas conclusiones. Se dice que la tromboembolia pulmonar es una entidad clínica compleja cuyo reconocimiento oportuno depende del diagnóstico integral de los factores de riesgo, la fisiopatología y la presentación clínica, como hemos visto a lo largo de estos casos. El diagnóstico preciso requiere un enfoque sistemático que combine la evaluación clínica con exámenes complementarios, siendo la imagenología un pilar fundamental en la confirmación del cuadro. Las técnicas de imagen como la radiografía de tórax, la gammagrafía, ventilación, perfusión y la angiografía por tomografía computarizada permiten no solo confirmar el diagnóstico, sino también a guiar por el manejo adecuado del paciente, especialmente cuando se integran con casos clínicos que fortalecen el razonamiento médico. Muchas gracias por su atención.